Por favor, les pido a los hermanos que tenemos celulares, pongamos en modo avión o vibrador, ¿no? Para que no interrumpan el mensaje, hermanos. Porque acá vamos a hablar de la palabra de Dios. Hermanos, en esta ocasión vamos a hablar de los rituales del santuario. Ustedes deben saber que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual nosotros pertenecemos, tiene la doctrina del santuario como la columna vertebral de todas sus doctrinas. De esta doctrina del santuario nacen otras doctrinas. De ahí que es importante que nosotros entendamos bien el tema del santuario. En esta ocasión vamos a estudiar los rituales del santuario, parte 2. Pablo dice en Hebreos capítulo 9, verso 11 al 12: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pablo dice que el punto principal, ¿no?, es de que Jesús está como sumo sacerdote en un amplio y perfecto tabernáculo, y no con la sangre de un animal, sino con su propia sangre entró, dice, para nuestra redención. Dice también el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro dice que hemos sido rescatados. La palabra rescatar nos hace pensar en qué, hermanos, en algo que está a punto de perecer, que está a punto de desaparecer. Alguna vez hemos visto en el mar cuando alguien se está ahogando y levanta la mano a lo lejos y entra el salvavidas nadando para rescatarlo. De igual manera, Pedro dice que Jesús ha venido a rescatarnos de una inminente muerte eterna, hermanos, muerte eterna. ¿Y cómo nos ha rescatado? ¿Cuánto ha pagado por nuestro rescate? ¿Dinero? ¿Oro? ¿Plata? No, dice con la sangre preciosa de Cristo, su sangre, hermanos. Cuando vemos en la televisión noticias donde hay delincuentes que secuestran a personas, ¿no?, y piden rescate, ¿no?, $50,000, $100,000, caso contrario vamos a torturar o a matar a la persona secuestrada. ¿Y los familiares qué hacen? Se preocupan, llaman a la policía, tratan de juntar el dinero con tal de libertar a su familiar que está secuestrado. De igual manera, este mundo ha caído bajo el poder de ¿quién? De Satanás. Satanás domina a este mundo, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Por eso al diablo le molestó mucho cuando Dios le dijo que Job era un hombre recto y temeroso, apartado del mal. En todo este mundo, Job era un hombre íntegro, porque el diablo se cree dueño de este mundo, porque todos los tiene en pecado. Por eso dice el Apocalipsis: la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vamos a ver acá, hemos sido rescatados ¿de dónde, hermanos? Vamos a mover un poquito acá el proyector para que se pueda ver. A ver, ahí. Hemos sido rescatados de un terrible futuro. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Viene una ira venidera, hermanos, sin misericordia, sin gracia.
ahora podemos aprovechar la gracia. Mateo 25:41, Jesucristo mismo lo dijo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, Jesús mismo lo dijo. ¿Qué palabras terribles serán estas cuando Jesús las pronuncia, hermanos? Vamos a tener la misma suerte de los ángeles caídos, hermanos. Qué triste. Si no nos arrepentimos, si no cambiamos, si no nos acercamos a Dios de todo corazón. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que ya estaba perdido, sin esperanza. Así como cuando Lázaro había estado ya muerto 4 días y Jesús vino a visitar a las hermanas de Lázaro. Ellas se le dijeron: maestro, si tú hubieras venido, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no viniste? Ya son 4 días que ya está enterrado. Y cuando Jesús dice: muevan la piedra, ellas dicen: no, Señor, ya huele mal, está oliendo mal, está descompuesto. Pero Jesús dice: vino a salvar lo que ya se había perdido. Quiere decir que si en nuestra vida hay problemas muy serios, hay pecados muy arraigados, podemos ser restaurados, hermanos, por el poder de Dios. Amén, hermanos. No debemos desanimarnos como las hermanas de Lázaro, que decían: ya es demasiado tarde. Podemos cambiar nuestro destino, hermanos, si tenemos fe. ¿Qué dijo Juan de Jesús? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y aquí Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y en eso apareció Jesús. Y Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A dónde nos está llevando Juan? Al santuario. Porque esos corderitos, esos animalitos se sacrificaban en el santuario, en el templo, en el tabernáculo, hermanos, por los pecados de las personas. Entonces, Jesús, esos animales del santuario simbolizaban a Cristo, que tenía que ser sacrificado, tenía que morir por nosotros. Porque eso, el santuario es importante, hermanos, porque ahí está el plan de la salvación. ¿Qué sucedía cuando alguien pecaba en el Antiguo Testamento? ¿Qué sucedía? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea, si una persona pecaba, ¿qué tenía que hacer? En ese tiempo, ¿qué tenía que hacer? Traer su corderito, sin defecto, sin enfermedad, llevarlo al templo, poner sus manos sobre el animal, confesar su pecado y degollar el animal, y la sangre tenía que ser usada en el santuario para el perdón de su pecado. Así que, hermanos, no había otra manera de poder librarse de los pecados. Y esto es un mensaje para todos nosotros, porque la única manera que podemos ser liberados de los pecados es a través del sacrificio de Jesús. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto ha dicho a los hijos de Israel. O sea, la sangre tenía que derramarse porque la sangre representa la vida. Y Jesús vino a dar su vida. Dice acá en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente emplea la palabra rescatar, Jesús. Rescatar. Así está nuestra situación. Estamos perdidos sin Dios. Así vive el mundo, hermanos. Quiere decir que cada gota que derramó Jesús en la cruz era para cada pecado que nosotros cometemos, hermanos.
Cada pecado tiene que ser perdonado por medio de la sangre de Cristo. Una mentira que tú dices, un enojo, un momento de ira, una burla, un acto egoísta, una mala palabra, cualquier otro pecado, hermanos, cuesta la sangre de Jesús. Cuesta la sangre de Jesús. ¿Qué pasaba en el ritual diario? Simbólicamente, todos los días los pecados eran trasladados al santuario mediante la sangre del animal sacrificado. Todos los días, en la mañana y en la tarde, había sacrificios por los pecados diariamente, y el sacerdote entraba con la sangre y esparcía en el velo. Solamente entraba hasta el lugar santo. Todos los días los pecados eran trasladados al santuario, simbólicamente, mediante la sangre de los animales sacrificados. Pero una vez al año se tenía que limpiar el santuario de los pecados, porque todo el año los pecados eran llevados, trasladados al santuario. Entonces el santuario tenía que ser limpiado, purificado, una vez en el año. Dice acá: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Levítico 16:11. O sea, que traía el animal y ponía sus manos, confesaba los pecados de su familia, de su casa y también después del pueblo, y sacrificaban el animal, y la sangre era introducida al santuario. Dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Levítico 16:12. Entraba, tomaba el incensario aquí del altar del incienso, que estaba frente al velo, y pasaba al lugar santísimo, al arca, donde estaban los 10 mandamientos. Dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Y tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá su dedo 7 veces, y aquella sangre. Levítico 16, 13, 14. Entraba el sumo sacerdote y con un depósito llevaba la sangre y la esparcía sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, de oro macizo, donde estaban 2 querubines en forma reverente. ¿Por qué encima del propiciatorio? Porque ahí estaba la ley de Dios, la santa ley de Dios. Esa ley exige la vida del transgresor, del pecador, ¿verdad? La ley tiene una penalidad. ¿Qué sucede si usted, por ejemplo, atropella a una persona? Usted está manejando su carro, tomó licor, atropella a alguien. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué dice la ley? Le quitan la licencia de conducir de por vida. Lo pueden meter a la cárcel. La ley tiene que cumplirse, ¿no? Si no se cumple la ley, ¿qué pasa? Todo el mundo hace lo que quiere. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza, dice el dicho. En este caso, la paga del pecado, la multa de la transgresión, hermanos, es la muerte eterna. ¿Entienden, hermanos? La muerte es la multa que se tiene que pagar con la vida del transgresor. O sea, tú debemos morir eternamente, porque hemos transgredido la ley de Dios. Debemos morir. Dice así: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Levítico 16. Así purificará el santuario, así limpiará, en otras palabras, el santuario de los pecados de los hijos de Israel. Esparcía la sangre
para satisfacer las exigencias de la ley de Dios. Al final, ¿qué sucedía? Salía el sacerdote a la parte exterior del santuario y le hacían llegar a Azazel, el macho cabrío vivo, y confesaba sobre el macho cabrío todos los pecados del pueblo de Israel. Simbólicamente, los pecados del santuario eran colocados sobre Azazel, y Azazel era llevado al desierto, a un lugar deshabitado. Vivo era dejado ahí, llevando toda la culpa del pueblo de Israel. ¿Qué significado tiene esto? Al final, en la segunda venida de Cristo, cuando Jesús deje de interceder en el santuario celestial, Satanás se quedará en la tierra por 1000 años, en la tierra desolada y vacía, sin personas, sin gente, porque los hijos de Dios han sido llevados al cielo y los impíos se quedan 1000 años todavía dormidos en la tierra. Y Satanás y sus ángeles caídos se quedan solos en la tierra sin poder tentar a nadie. Y aquí el simbolismo se aplica a hacer en el desierto, en tierra deshabitada. Así estará Satanás y sus ángeles por 1000 años. Y dice Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pablo dice, tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, que está oficiando en el santuario celestial, no un santuario terrenal, sino un santuario superior. Ahí está Jesús como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, dice el apóstol Pablo. Dice Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, esta es la labor que Jesús está haciendo desde que ascendió a los cielos: interceder por nosotros. Interceder por nosotros. ¿Por qué tiene que interceder por nosotros, hermanos? Díganme, ¿por qué tiene que mediar Jesús por nosotros? Porque somos pecadores. La Biblia dice, somos gente mala, dura de servicio. ¿O no? Y Él intercede para que cambiemos, para que Dios nos dé oportunidades. Y Pablo dice en Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice Pablo que el conocer que Jesús está como nuestro sumo sacerdote en el santuario es nuestra firme ancla del alma. Es importante entonces eso, porque un barco, si no tiene ancla, no puede estacionarse, no puede ir a un puerto y estar ahí tranquilo, ¿no? Si se queda ahí y no tiene ancla, al otro día amanece en otro lugar porque la corriente lo va a mover. Por eso muchos hermanos de mi iglesia son movidos. A veces dejan de venir a la iglesia, se alejan, les pasa algo y ya no quieren venir. Luego vienen, a veces no vienen. Son como barcos sin ancla. ¿Por qué? Porque nos falta entender este tema, hermanos, conocer este tema. Lo dice la Escritura. ¿Sabes para qué entró Jesús en el santuario celestial? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí está, retengamos nuestra fe. No la abandonemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice que
nosotros cuando ya sabemos que hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Justificarnos? Decir, no, es que soy así, fue así, voy a morir, yo nací así, es mi forma de ser, y yo no creo que Dios se va a fijar en esas cosas pequeñas. Así debemos nosotros reaccionar frente a nuestro pecado. O la persona que me ofendió, ella tiene la culpa. No se puede cambiar. No, ya no puedo más. Difícil. Hermanos, tenemos que ir a Jesús al momento de pecar. Por eso dice Isaías capítulo 1, 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Luego, rápido. Porque si no lo haces, el pecado va a echar raíces en tu vida. Y para sacarlo después de tu vida, va a ser como cortarte un brazo, como sacarte un ojo. Así fue para el joven rico, ¿no? El joven rico tenía las riquezas, adoraba las riquezas, y cuando Jesús le dijo, vende todas las riquezas y da a los pobres y sígueme, ¿qué pasó con el joven rico? ¿Se puso alegre? Se puso triste. Para él dar todas sus riquezas y seguir a Jesús era como que le iban a amputar las piernas, como que le iban a sacar los ojos, ¿o no? Hermanos, es que el pecado enraiza en nuestras vidas, hermanos. Echa raíces. Y para sacar ese pecado hay que cortar, así como un tumor que está en el cuerpo y el médico dice hay que cortar, hay que mutilar. Si no, se va a perder. Hermanos, tenemos que ir a Jesús pronto, para alcanzar ayuda, socorro oportuno. El socorro oportuno, si no llega en el momento oportuno, de nada va a servir, ¿o no? Si una persona está ahogándose y el salvavidas llega una hora después, demasiado tarde, ¿verdad? Dice que en Arequipa un joven murió hace una semana, atragantado en un restaurante comiendo pollo. Cuando no le dieron los primeros auxilios, se atragantó y murió atragantado en un restaurante. Porque no hubo un oportuno socorro. Qué importante, hermanos, que el cristiano, hermanos, recurra a Cristo lo más pronto que pueda para recibir perdón de sus pecados. Hermanos, cuando alguien se está ahogando, el salvavidas le da indicaciones al que está a punto de morir, ¿o no? ¿Y qué tiene que hacer el que está naufragando? Hacer caso al salvavidas. El salvavidas le da indicaciones y él tiene que hacer caso al pie de la letra. De igual manera, Jesús nos salva y él nos da indicaciones cómo poder ser rescatados. Lo mismo pasó con esta mujer, una mujer que fue rescatada de una muerte segura, hermanos. Ya le iban a apedrear, y Jesús le dio una oportunidad. Le dijo, hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esas son las indicaciones que Jesús da a los que se arrepienten de sus pecados. Si tú has robado, si tú has mentido, si tú has engañado, cualquier otro pecado, y tú le pides perdón a Dios, ¿Él qué te va a decir? Alberto, María, Juan, vete y no vuelvas a cometer el mismo pecado. Esa será la respuesta de Jesús para nosotros, hermanos. ¿Cómo podemos creer nosotros que nos hemos arrepentido si seguimos cometiendo el mismo pecado? ¿Te imaginas que en una pareja el esposo le es infiel a la esposa, o la mujer le es infiel al esposo, y la mujer le pide perdón al esposo, dice, mira, perdóname, es la última vez que lo voy a hacer, no sé qué me pasó, discúlpame, o el hombre también le puede decir a la mujer lo mismo, ¿no? Y le perdona, y pasa un tiempo, y vuelve nuevamente a ser infiel con su pareja. La pregunta es, ¿se ha arrepentido, verdad? Entonces, ¿cómo creemos nosotros que nos hemos arrepentido si seguimos pecando en lo mismo?
Para que el pecado sea realmente perdonado, tú tienes que abandonar el pecado. Y en esa lucha no estamos solos. Tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que orar constantemente, tenemos que estar en constante comunión con Dios, reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Por eso Pablo decía, cuando me siento más débil, me hago más fuerte. Porque si yo me creo fuerte, así como Pedro, no, Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. ¿Cómo se sentía Pedro? Fuerte. ¿Y qué pasó? Ya sabemos qué pasó. Pero cuando nos sentimos débiles, ¿qué hacemos? Señor, ayúdame. Yo me acuerdo cuando colportaba años atrás, todo era oración, hermanos. ¿Pero cómo me acuerdo? Antes de tocar, orar. Cuando estábamos presentando el libro, orar. Cuando estábamos cerrando la venta, orar. Cuando íbamos a nuestra casa, orar. Cuando íbamos a salir antes a comer, orar. Cuando íbamos a cobrar, orar. Todo era oración, hermanos. Porque ¿quién hoy en día compra libros? Teniendo tanta internet, tanta información a la mano, y los libros nosotros son libros un poco de precio alto. ¿Quién compra? Es un milagro. Yo tengo un restaurante vegetariano, hermanos. ¿Cuánto les gusta el pollo a la brasa? ¿Cuánto les gusta el ceviche? La comida chatarra. ¿Cuántos quieren comer sano? Nadie. Es un milagro. Se dan cuenta, tengo que estar orando en las mañanas. Señor, ayúdame a hacer la cantidad necesaria para que no se pierda el alimento. Toca el corazón de las personas para que vengan. Señor, es una lucha constante, diaria. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Hermanos, ¿has visto cuánta gente ha muerto esta semana? ¿Has visto los periódicos? ¿Cuántos carros hay siniestrados ahí frente a la comisaría? ¿Cuántos vehículos están chocados, arrugados? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente está sufriendo en el hospital? ¿Cuántas personas han sido estafadas? Han sido accidentadas, han sido violadas, asesinadas, han perdido su casa. ¿Cuántas personas hoy en día están sufriendo, hermanos? ¿Y tú cómo estás? Bien. Hermanos, es un milagro de Dios. Tenemos que agradecer a Dios, hermanos, que estamos completos, que tenemos la vida, que tenemos la salud, hermanos. Y eso lo debemos a quién? A la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios tiene un límite, hermanos. Si nosotros no la sabemos usar, esa gracia, podemos sufrir las consecuencias. Por eso, hermanos, el tema del santuario es: Jesús te perdona, Jesús da su sangre por ti, pero esa sangre es valiosa, no para que no la valoremos y sigamos en nuestros pecados deliberadamente, sino nos pongamos la armadura del cristiano para combatir la buena batalla de la fe y digamos como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he ganado la victoria, me espera la corona, dice el apóstol Pablo. Hermanos, Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo vicio, todo mal pensamiento, toda inclinación, todo mal gusto, todo mal deseo, todo puede ser vencido por el poder de Cristo. Solo tienes que someterte a Dios y el diablo, que dice, huirá de vosotros. Pero si no te sometes a Dios, ¿a quién lo tienes a tu lado? Al diablo que te susurra y te dice: no pasa nada, así toda la vida vas a hacer, no vas a cambiar, por eso estás nadando contra la corriente. El diablo nos tienta. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser como esta mujer. Esta mujer venció a Dios. Después le lavó los pies a Jesús con un perfume muy caro, que equivalía al jornal, creo, de 1 o 2 años de trabajo. Hermanos, y esa mujer se arrepintió. ¿Por qué? Porque conoció a Jesús. Conocer a Jesús es cambiar la vida, hermanos, de la persona. Jesús, cuando encontraba un leproso, un paralítico, un ciego que tenía fe, ¿le cambiaba la vida o no le cambiaba la vida? Solamente aquel que no tenía fe no le hacía ningún milagro a Jesús.
Hermanos, necesitamos tener fe. Clama a Dios por fe. Ayuda a mi incredulidad, digámoslo al Señor. Señor, no creo, pero ayúdame a creer. Soy débil, no puedo. Necesito que tú me ayudes a salir de este pecado que me domina. Señor, niégate a ti mismo. Jesús dio el ejemplo en el Getsemaní. Padre mío, no quiero morir. Tengo temor de morir. Pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Hermanos, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser como Jesús. Amén.